Bueno, muy buenos días. El día de hoy nosotros estamos iniciando desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y con la grata compañía de FENALCO como principal agremiación y órgano institucional del sector privado en lo que tiene que ver con el sector de comercio en el país. Estamos iniciando un conjunto de conferencias inaugurales en las que quisiéramos poderle presentar al país, pero sobre todo a nuestros usuarios y en particular también a nuestras fuentes, es decir, esas empresas del sector comercio que nos brindan anualmente y mensualmente información para que nosotros podamos producir información que permita tomar decisiones, sobre todo en este momento en el que el país debe enfrentarse a una futura reconstrucción, reconceptualización y redefinición de sus bases económicas y sociales después de este proceso epidemiológico que estamos viviendo desde hace ya casi 8 semanas. En este caso, hemos querido el día de hoy estar acompañados del doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, con quien estamos trabajando una agenda de relacionamiento estratégico muy importante que le permita a la información que produce el Departamento Nacional de Estadística ser relevante, ser pertinente, pero sobre todo anticiparse a las necesidades de todos los comerciantes asociados a esta importante agremiación del país. Entonces, antes de comenzar, quisiera cederle la palabra al doctor Cabal para que nos acompañe en esta conferencia inaugural el día de hoy. Doctor Cabal. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Un saludo muy cordial, señor director, a usted, a todo su equipo. Y de verdad agradecerle esta presentación de estas cifras que son fundamentales para que nuestro gremio y por supuesto todos sus afiliados puedan tomar decisiones y mirar el comportamiento y la marcha del sector. Por supuesto que estas cifras y esta presentación que hoy vemos seguramente ya no obedecen a lo que está sucediendo en los últimos 2 meses, pero será un pilar fundamental de comparación y de referencia para ese proceso de reconstrucción que tenemos que vivir en el comercio a partir de la reapertura que se va a hacer seguramente y gradualmente desde el 11 de mayo. Creemos que para FENALCO es muy importante corroborar también nuestras estadísticas que nos son fundamentadas y son referentes de lo que produce el DANE, una organización seria, técnica del gobierno nacional en materia de estadísticas. Y también creemos que se va a ver reflejado en esta presentación la importancia que cada día tiene más el comercio organizado en lo que es el jalonamiento de la economía colombiana y el crecimiento del Producto Interno Bruto, así como la generación de empleo. O sea que muchas gracias, señor director, y quedamos pendientes de esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Cabal. Y después de esta intervención para saludar y dar inicio a esta conferencia, nosotros queríamos también motivar este ejercicio como un escenario en el que quisiéramos volver a nuestras fuentes, volver a las empresas que nos brindaron información, en este caso particular, para la encuesta anual de comercio 2018, cuyos resultados fueron publicados definitivamente el pasado mes de diciembre de 2019. Una encuesta estructural que gracias a la información que nos dan todas las empresas del sector comercio que están participando dentro de los umbrales de corte de la encuesta anual de comercio, se vuelve fundamental para que podamos
tener una línea de base de cuáles son esas actividades del sector comercio que tenemos que repotenciar en esta fase post-COVID-19 y cuáles otras también tenemos que priorizar o complementar a partir de estrategias de política pública y de diálogo continuo con el sector privado, como ha sido recurrente por parte del señor presidente de la República y específicamente en cabeza del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Y queremos ir de vuelta a nuestras fuentes porque nosotros somos conscientes de que en muchas ocasiones cumplir con estos requerimientos de información genera costos que nosotros llamamos costos de transacción, genera tiempo, genera personal dedicado a recopilar la información que se tiene que diligenciar en los formularios web, que nosotros ya, por ejemplo, a muchas de las empresas que nos están acompañando el día de hoy, ya les ha llegado el enlace para acceder al formulario de autodiligenciamiento de esta información. Pero es una información que se vuelve supremamente fundamental en este momento, que el gobierno nacional y también los gobiernos municipales y departamentales tienen que entrar a tomar decisiones sobre la reactivación de actividades que tienen un nivel de contacto social muy importante, como las actividades de comercio minorista en algunos canales que todavía no han sido activados, porque nosotros sabemos que todos los canales de comercio minorista asociados con artículos de primera necesidad han sido exceptuados desde el primer día de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio el pasado 24 de marzo. Entonces, nuestro objetivo de esta conferencia, más allá de presentar los resultados de la encuesta anual de comercio, es poderle dar a nuestras empresas aliadas, que son las que generan la posibilidad de tener esta información, una ilustración de cómo, gracias a sus respuestas, podemos tener conjuntos de información que, más allá de simplemente darnos un dato frío, pueden empezar a reflejar unas radiografías del sector comercio en el país que son bastante útiles precisamente en ese momento en el que el gobierno y el sector privado se enfrentan a un conjunto de decisiones complejas, pero que seguramente con esa información y con la voluntad de todos, de los empresarios, con la voluntad de las agremiaciones FENALCO y con la voluntad del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales, estamos convencidos que vamos a superar esta crisis juntando buena información con buenos propósitos y sobre todo con excelentes proyectos que se puedan construir a partir de esa información. Entonces, en ese caso yo quisiera poder compartirles a ustedes cuáles son los elementos más importantes que nosotros quisiéramos resaltar alrededor de la encuesta anual de comercio. La encuesta, acá estamos. La encuesta anual de comercio forma parte de un conjunto de 3 encuestas económicas anuales, que son las radiografías estructurales más precisas que tiene el gobierno nacional, que tiene el país, que tienen las empresas y que tienen los usuarios especializados para poderse acercar a la producción de bienes y servicios, específicamente en las actividades manufactureras, en las actividades de comercio minorista, mayorista y en las actividades de servicios. Estas encuestas económicas anuales se vuelven en una herramienta fundamental para conocer la radiografía del sector formal de estas actividades económicas, específicamente la que nos convoca el día de hoy, con la importante participación del doctor Cabal como presidente de FENALCO y de muchas de sus empresas afiliadas, nos permite conocer cuál es la estructura y cuáles son los atributos fundamentales de la capa formal
de esas actividades de comercio en el país. Y son tres temas fundamentales los que nosotros quisiéramos compartir en esta breve presentación del día de hoy, que como les quiero aclarar, no se trata de volver a presentar los resultados que hicimos públicos hacia finales de diciembre del 2019, sino permitirle, sobre todo a las empresas que nos han ayudado a consolidar esta información, ver algunas miradas o compartirles algunas nuevas perspectivas que nosotros podemos construir y que podemos desarrollar gracias a esta información. Entonces, los tres puntos de la agenda del día de hoy, en primer lugar, están asociados con un esquema de medición del sector comercio, ya presentarles un poco cuál es la naturaleza de la encuesta anual de comercio. Y el tercero es invitar también a todos los participantes de este evento digital, pero que estamos seguros que va a tener un alcance muy importante, invitar a todos los participantes a conocer y a unir esfuerzos para que nosotros en Colombia podamos hacer realidad un censo económico que no hemos hecho durante los últimos 30 años y que seguramente en esta época que se nos viene de post-COVID-19 o post-pandemia o de reconstrucción y de redefinición del tejido social y económico del país, se vuelve de gran importancia porque nos va a permitir no solo tener la foto de las estructuras formales que conocemos a través de la encuesta anual de comercio, sino también la foto de las estructuras informales, por ejemplo, de las actividades de comercio, tanto minorista como mayorista, con el fin de buscar diálogos, con el fin de buscar interconexiones entre la formalidad y la informalidad para que lleguemos a una nueva formalidad masiva, incluyente y sobre todo reconocedora de las dinámicas económicas y sociales que se dan detrás de estas actividades. En Colombia, cuando nosotros queremos entender la estructura por las grandes ramas de actividad en el Producto Interno Bruto del 2019, nosotros tenemos que una gran tajada de las actividades económicas se encuentra asociada con las actividades de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, en donde en transporte y en alojamiento tenemos una combinación de servicios, pero en esa desagregación que nos permite el Producto Interno Bruto, rápidamente podemos ver cómo el 17.7% del valor agregado que genera la economía colombiana, en este caso particular en el año 2019, estuvo asociado a esas actividades de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, en donde además de ser la actividad ella misma más relevante como bloque de toda la economía colombiana después de las actividades de administración pública, defensa, educación y salud, que ustedes ven con el 15% de participación. Esas actividades de comercio, transporte, alojamiento y restaurantes explicaron en buena parte el crecimiento económico del país en 2019 y también en buena parte del 2018. Estas encuestas anuales siempre queremos empezar estos escenarios preguntándonos pues para qué sirven o cuál es la forma en la que se realiza la medición, porque nosotros queremos que en estos eventos también participen muchas de las empresas que nos ayudan cada año o cada mes, en el caso de la encuesta mensual de comercio, a obtener esta información. Cuando pensamos en el propósito, nosotros siempre atinamos en que las encuestas anuales son fotos estructurales que nos permiten poder desplegar el paradigma de la organización industrial básico de estructura, comportamiento, resultado. Es decir, cómo vemos que la oferta
del sector comercio está estructurada desde el punto de vista de las empresas que participan. Esas empresas, cómo producen esos canales de comercialización que facilitan, gracias a su participación en la economía, una participación que les recuerdo pesa el 18%, y junto con transporte, alojamiento y restaurantes, pues supera la participación del Estado dentro de la economía. Y en ese cómo lo producen, podemos estructurar cuáles son sus perfiles de rentabilidad, cuáles son sus aspectos diferenciales en materia de líneas de productos comercializados, y también cuál es su enfoque regional en la medida de lo posible, dado que la unidad de análisis de esta encuesta anual de comercio no es el establecimiento de comercio, sino la empresa a la cual está afiliado ese establecimiento de comercio. Entonces, una cadena de grandes superficies en el país no se va a ver vista como un conjunto individual de establecimientos o de multisedes en los municipios, en los departamentos y en el total del país, sino que se va a ver como una sola gran unidad. Adicionalmente, en ese cómo, en la estructura comportamiento-resultado, en comportamiento y en resultado, pues las encuestas anuales nos permiten conocer unas variables fundamentales para la economía colombiana, específicamente para la producción de cuentas nacionales, para la toma de decisiones de política pública, como el programa de desarrollo productivo del Ministerio de Comercio, o diferentes iniciativas que ha desarrollado el gobierno nacional, no solo en esta, sino en pasadas administraciones, por fortalecer el tejido productivo del país, como es la información de producción, ingresos, personal ocupado, sueldos y salarios y prestaciones sociales. ¿Cómo se realiza esta encuesta? Esta encuesta se realiza normalmente a partir de finales de marzo, comienzos de abril, en donde las empresas que tienen un tamaño establecido, un umbral de participación establecido, son llamadas por el DANE a comunicarse con nuestra entidad a través de un formulario que se llena por autodiligenciamiento, en donde el DANE presta unos servicios de asesoría, en donde en el caso particular de este año, en donde ya la encuesta de comercio anual está al aire y ya hemos enviado los enlaces de los formularios web, estamos fortaleciendo nuestras capacidades para que los servicios de asesoría se puedan hacer con gran participación del apoyo telefónico o el vía internet, en la medida en que las condiciones que nosotros estamos viviendo en este momento, pues nos llevan a que tengamos que facilitar esos canales electrónicos o virtuales para prestar esa asesoría. La encuesta anual de comercio, como segundo punto de la agenda, busca nuevamente satisfacer ese paradigma de lo que los académicos llaman el concepto de organización industrial, en donde queremos conocer rápidamente cuál es la diferencia entre la estructura, el comportamiento y los resultados de las actividades económicas fundamentales para la economía colombiana. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es una encuesta exhaustiva, es decir, es casi un censo de empresas naturalmente formales, porque forman parte de un directorio estadístico que enriquecemos con fuentes de agremiaciones, con fuentes de la Superintendencia de Sociedades, con fuentes del RUES, con la información que recuperamos en el censo del 2005, y con diferentes fuentes de información logramos hacer un llamado a las empresas que tienen más de 10 o más personas ocupadas o que tienen ingresos por ventas anuales a partir de los 1.770 millones del año del 2017. Y
esas encuestas que nosotros seleccionamos en ese censo, llamémoslo así, están o pertenecen al directorio estadístico que genera una dirección clave del DANE, que es la Dirección de Información Geoestadística. La unidad de análisis en esta encuesta son las empresas, nuevamente no son los establecimientos. Como lo decía, en una cadena de grandes superficies no estamos viendo información de cada una de las sucursales de esa cadena de grandes superficies, sino que vemos la unidad completa de la gran superficie en el domicilio de establecimiento de la empresa. Y la cobertura geográfica es total nacional. La última publicación que tenemos vigente desde finales de diciembre de 2019 hace referencia al año 2018. Y ahí todo el mundo dice, pero ¿por qué eso está tan rezagado? Pero entonces también recordemos, gracias a que muchas de las empresas que nos colaboran están participando en este evento, recordemos que, por ejemplo, hoy, 4 de mayo, de 2020, estamos activando la recopilación de información de 2019 porque pues, los estados financieros de toda la actividad, el cierre contable, pues tiene un rezago que lleva todo el primer trimestre del año siguiente para que nosotros, gracias a que ya los cierres contables están garantizados, pues podamos utilizar fuentes de información robustas para recopilar esta encuesta que se desarrolla a lo largo de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, y después entramos a una fase de procesamiento de toda la información, de validación, porque en la medida en que esto es un censo, requiere un análisis también exhaustivo de calidad y de cobertura para que esas 10.053 empresas que nos dieron información, a quienes les estamos enormemente agradecidos en 2018, pues nos permita cubrir vía autodiligenciamiento web 20 dominios temáticos, es decir, 20 grupos de la clasificación internacional unificada de actividades económicas, CIUS Revisión 4, adaptada para Colombia. Fundamentalmente, cuando nosotros queremos ver cuál es el tamaño de la torta en materia de ventas del sector comercio, pues nosotros vemos que el sector comercio pesa o equivale a 271 billones de pesos en términos de ventas para el año 2018, llevando o generando un personal ocupado de 645.124 personas, en donde la relación de costos sobre ventas es del 78.5%. ¿Eso qué significa? Significa que por cada 100 pesos vendidos, en promedio, las empresas que forman parte del sector comercio, en cualquiera de sus divisiones o ramas de actividad, tuvo en promedio un margen del 21.5% o de 21 pesos con 50 centavos para ser mucho más precisos. Cuando nosotros tenemos el análisis de las actividades de comercio, las vemos en 3 divisiones. La primera es la que conocemos como la división 45, que es el comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios, que corresponde a casi 34 billones, empleando 57.000 personas y con una relación costo sobre ventas mucho más alta, es decir, con unos márgenes más pequeños, en donde los márgenes solo corresponderían a 18.1 pesos por cada 100 pesos de ventas que nosotros estemos viendo en estas actividades de comercio de vehículos. Después tenemos la división 46, que es la división de comercio mayorista, llamémoslo así, en donde vemos unas ventas de 142 billones de pesos,
una generación de empleo de 277.885 personas ocupadas y unos márgenes, llamémoslos de comercialización, a nivel mayorista, muchísimo más generosos en relación con el comercio de vehículos automotores, porque lo que nos estaría mostrando esto es que por cada 100 pesos de ventas, 23.3 corresponden a beneficios netos por parte de las actividades de comercio mayorista. Y finalmente, pues tenemos la división 47, que es el comercio minorista, que incluye también el comercio al por menor de combustibles, en donde las ventas anuales fueron ventas de 95 billones de pesos, generando 310.000 personas ocupadas, llamémoslas formales, con una relación costo-ventas de 79.9%, es decir, un margen de comercialización del 20.1% o de 20 pesos con 10 centavos por cada 100 pesos de ventas. Miren cómo ya empezamos a ver que si el personal ocupado total del sector comercio corresponde a 645.124 personas ocupadas, más adelante vamos a contrastar cuántas personas de estas actividades de comercio nos han dicho que estuvieron ocupadas en 2019 en esa misma desagregación. Miremos cómo podemos ver claramente la forma como se clasifican las empresas del sector comercio en función pues, de la nueva clasificación de tamaño empresarial que está vigente a partir del decreto 957 del 2019, que es una clasificación en función de ventas anuales específicamente, pues lo que nosotros vemos es que bajo esa clasificación de ventas, cumpliendo el umbral de unidades de valor tributario para cada una de las empresas, podríamos ver que en el sector de comercio al por menor, es decir, en la división 47, aproximadamente el 63.9% de las empresas que están en el comercio minorista son empresas pequeñas, el 15.7% son empresas medianas y el 3.5% son empresas grandes. Ustedes se van a preguntar por qué no empezó con microempresa, porque nosotros, bajo los umbrales de selección, recordemos que nuestros umbrales de selección son 10 o más empresas y más de 1.770 millones, pues la posibilidad de que esta encuesta pueda hablar muy bien de la microempresa, pues no es tan factible como si lo vamos a poder ver a través de operaciones complementarias, como son las operaciones de micronegocios, que próximamente le estaremos dando al país nuevas noticias después de las noticias que presentamos hacia finales de febrero de este año. En el comercio mayorista vemos una mayor participación de empresas medianas y empresas grandes. Tenemos que el 24.6% de las empresas que trabajan en el comercio mayorista son empresas medianas y el 6.6% son empresas grandes, en donde para la división 46 tenemos un total de 5.449 empresas que fueron empresas efectivas que nos reportaron información en la encuesta anual de comercio de 2018. Y finalmente, para las actividades de comercio de vehículos automotores, vemos que efectivamente tenemos una mayor participación de empresas grandes. Tenemos que el 10.1% de las empresas de la división 45, que son apenas 978 empresas, tipo concesionarios, por ejemplo, son grandes. El 22.5% son empresas medianas y el 53.1%
son empresas pequeñas. Entonces, aquí es natural ver cómo en las actividades de comercio minorista, pues tenemos una mayor participación de microempresas y empresas pequeñas, una participación que llega a superar casi el 80% específicamente el 80.7% de todas las empresas de comercio minorista, que son 3.626 empresas que corresponden a empresas micro y empresas pequeñas. Cuando queremos ver ya no la clasificación de las empresas en función de su tamaño, en función de las ventas, sino que queremos ver cómo están distribuidas las ventas en función de la clasificación empresarial, pues tenemos que recordar que las ventas del sector comercio fueron 271 billones en 2018, en donde, por ejemplo, comercio minorista son 95.1 billones de pesos. Entonces, en la primera línea, lo que nosotros queremos ver es esos 95 billones de pesos que vendieron las empresas de comercio minorista, cómo fueron generados en función de si la empresa que hizo esas ventas fue una empresa grande, una empresa mediana o una empresa pequeña. Entonces, aquí lo que nosotros vemos rápidamente es que el 69.5% de los 95 billones de pesos que se vendieron en el comercio minorista, pues fueron vendidos por empresas grandes de esa división. Mientras tanto, cuando nosotros vamos y recordamos que el comercio mayorista implicó unas ventas de 142 billones de pesos, pues lo que vemos es que esos 142 billones de pesos, el 28.5% de esas ventas estuvo asociado con empresas medianas. Y finalmente, para las empresas de comercio de vehículos de automotores, cuando vemos que tuvieron unas ventas de 33.7 billones de pesos, esos 33.7 billones de pesos, el 70% estuvo asociada a unidades económicas, es decir, empresas grandes que permiten la generación de estas ventas. Cuando nosotros queremos ver cómo se generan esas ventas, es decir, qué tan concentradas están esas ventas en un número pequeño de empresas, pues nosotros podemos acudir a diferentes medidas de concentración de ventas, como pueden ser los índices de Herfindahl, los índices de concentración de cuánto de las ventas de las 5 empresas más importantes pesa dentro de las ventas totales, o podemos apelar a un concepto muy conocido en economía, que es el coeficiente de Gini. En la medida en que el coeficiente de Gini se acerca a 1, tenemos una alta concentración de ventas en pequeñas empresas. Por eso vemos específicamente que en el caso del comercio al por menor no especializado, con surtido compuesto principalmente por alimentos, en donde están las grandes superficies, están los supermercados de tamaño medio y está esta nueva forma de comercializar en este subsector, que son las tiendas de descuento duro o los discounters, pues vemos que existe una alta concentración de ventas en la medida en que la forma como medimos las unidades económicas en nuestra encuesta, pues está asociada a los grupos empresariales. Entonces tenemos que todas las cadenas de supermercados, de las tiendas de descuento duro o de un supermercado tradicional tipo Carulla, Éxito, o de las cajas de compensación familiar, están asociados
es al grupo empresarial al cual pertenecen y por eso vemos una concentración o un número muy cercano a 1. Mientras tanto, la actividad o el subsector del comercio que tuvo la menor concentración, pues estuvo asociado con el comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, en donde tenemos un coeficiente de Gini para 2018 de 0.53. Cuando nosotros queremos ver la concentración de las ventas en el comercio no especializado, compuesto principalmente por alimentos, es decir, este primer subsector en donde están las grandes superficies y donde están las tiendas de descuento duro, pues rápidamente lo que nosotros vemos es cómo el ingreso de estos nuevos actores en ese canal de comercialización y en este subsector, pues llevó a que pudiéramos ver una reducción importante del coeficiente de Gini en esa división, lo cual muestra, a pesar de que en 2018 no teníamos absolutamente consolidados a todos los discounters con su presencia masiva y atomizada que tienen en este momento en el país, y muestra también cómo otra medida de concentración, como es el índice de Herfindahl-Hirschman, pues tiene un ligero aumento, en donde si bien en 2015 teníamos un índice de Herfindahl de 2.475 sobre 10.000, en 2018 tuvimos un índice de Herfindahl de 2.586, lo que nos dice en términos generales es que todas las ventas del subsector de, de ventas en el comercio no especializado, compuesto principalmente por alimentos, se realizó como si existieran 4 empresas equivalentes de tamaño equivalente en la economía colombiana. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con el comercio especializado en alimentos, una industria altamente competitiva, en donde a pesar de que el Gini ha aumentado, pues tenemos que el coeficiente de Gini ha pasado de 0.67 en 2015 a 0.81, lo que ha visto incrementado su índice de Herfindahl-Hirschman, porque si en 2015 teníamos que el subsector de comercio especializado en alimentos tenía un índice de 178, es decir, que necesitábamos aproximadamente o teníamos, perdón, yo hago la operación para que todos la tengamos clara. 10.000 dividido 178. Es decir, si tuviéramos 56 empresas equivalentes en 2015 que generaron las ventas de este subsector de comercio especializado en alimentos, en 2018 pasamos a apenas 14.77 o 15 empresas. ¿Eso qué significa? Que hemos tenido una generación de economías de alcance que han generado actores muchísimo más preponderantes y que han roto ese concepto de atomización que tenía el comercio especializado en alimentos, que es lo que hemos visto a lo largo de los últimos años de cómo el sector comercio ha sido fundamental para el crecimiento de la economía, pero no necesariamente en la generación de empleo que podía ser cuando había 56 empresas equivalentes y que no necesariamente puede hacer cuando hay 14 o 15 empresas equivalentes para generar las ventas que nosotros estamos viendo. Y ya en términos generales, cuando quisiéramos ver los niveles de concentración económica de mercado en función del índice de Herfindahl para las ventas del sector comercio,
Pues vemos que el sector comercio en términos generales en el país es un sector altamente competitivo. Buena parte, aproximadamente 15 de las 20 o de los 20 subsectores que nosotros estamos analizando están por debajo de un Herfindahl de 1800, de 1600, que es el que en estándares internacionales se utiliza para calificar industrias competitivas, y solo tenemos 5 sectores que se encuentran relativamente por encima de ese umbral, sin que eso signifique un juicio frente al carácter anticompetitivo de su comportamiento, en donde tenemos al sector de comercio al por menor de ferretería, pinturas, vidrio, tapices y alfombras, con un Herfindahl de 4.125, es decir, es como si en ese subsector existieran menos de 2 empresas y medio vendiendo todas las ventas que se ejecutaron en 2018. Tenemos después las actividades de comercio al por menor en establecimientos no especializados en productos diferentes de alimentos, en donde el índice de Herfindahl es de 4.000, y rápidamente bajamos a un Herfindahl cercano a los 2.500 para el tema de comercio de computadores y equipos de telecomunicaciones, el comercio no especializado con surtido compuesto principalmente por alimentos, y el comercio al por menor de libros, periódicos o artículos de papelería, en donde para todos ellos, estas 4 actividades, es como si tuviéramos 4 empresas equivalentes generando todas las ventas en la economía colombiana. Cuando queremos ver ya esa distribución de ventas según el tamaño de las empresas bajo la nueva clasificación empresarial, ya no las 3 ramas de comercio minorista, comercio mayorista y comercio de vehículos, pues lo que queremos ver ahora es en los 20 subsectores, perdón, que nosotros vemos a la encuesta de comercio, en qué subsectores son las empresas grandes las que dominan todo el panorama y en qué subsectores las empresas pequeñas y medianas tienen un rol preponderante. Entonces, miren cómo, por ejemplo, en el comercio al por menor, en establecimientos no especializados de productos diferentes de alimentos y particularmente de alimentos, pues las empresas grandes pesan casi el 96 o 98% de las ventas respectivamente, porque nuevamente pues, en esos subsectores tenemos grandes empresas con muchas sucursales, en donde aquí estamos midiendo es a la gran empresa, es decir, a la empresa matriz y no a cada una de sus sucursales, porque nuestra unidad de análisis es la empresa y no el establecimiento. Entonces, si bien casi que el 96-97% en promedio de las ventas del comercio minorista no especializado en cosas diferentes a alimentos y en productos principalmente asociados con alimentos está asociado con empresas grandes, pues es importante destacar otras actividades como por ejemplo las actividades de comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, en donde casi la mitad de su producción está, o de sus ventas, perdón, está asociada con empresas medianas y el 44% con empresas pequeñas, es decir, casi el 99% de sus ventas estuvo asociado a actividades que estuvieron relacionadas con empresas pequeñas y medianas. Entonces, esta foto, que me parece muy valiosa, nos permite rápidamente poder establecer cuáles serían esas actividades económicas en donde las empresas pequeñas tienen más preponderancia en términos de ventas. Entonces, podríamos decir que en términos de ventas, pues las actividades de comercio al por mayor especializado de otros productos
con una participación del 28%, o de comercio de partes, piezas, autopartes y accesorios para vehículos, pues tenemos una participación del 30% de empresas pequeñas, lo cual genera una lógica de negocio distinta a si nosotros estuviéramos hablando de incursionar en una actividad económica asociada con el comercio al por menor de computadores y sus accesorios, que como ustedes lo pueden ver, tiene al 0% de las ventas en microempresas, 18% en empresas pequeñas, 10% en empresas medianas y 71% en empresas grandes. Entonces, las dinámicas de entrada en esas actividades económicas son distintas a las dinámicas de entrada, por ejemplo, en el comercio de partes o autopartes para vehículos. Cuando queremos ver otra variable súper importante, que es ese margen comercial que nosotros poníamos cercano a los 20 o a los 20 pesos por cada 100 de ventas, pues la distribución en esos 20 subsectores de las actividades de comercio no es tan homogénea. Vemos cómo el margen comercial más alto está asociado con el subsector de comercio al por menor de calzado y artículos de cuero, en donde vemos un margen comercial del 41.4%, que se incrementó entre 2017 y 2018, porque en 2017 era del 40.6%. Por el rango de los 40 se encuentra, además del comercio de calzado y artículos de cuero, el comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados y el comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios, en donde vemos cómo en este subsector el margen comercial tuvo una ligera reducción entre 2017 y 2018, pasando del 41.5% al 38.8%. Finalmente, los subsectores con márgenes comerciales más bajos son, en este caso, el subsector de comercio al por menor de alimentos en establecimientos especializados, donde apenas tenemos 14.6 pesos de margen por cada 100 pesos de ventas, y el menor, el comercio al por menor de combustibles, lubricantes y aditivos, en donde vemos que solo 11 pesos de margen por cada 100 pesos de ventas que se están desarrollando en el país. Entonces, estas radiografías de los márgenes comerciales pues son supremamente importantes, no solo para que cada una de las empresas que forma parte de cada uno de sus subsectores tome su foto individual, porque como ese es un promedio de más de 10.000 empresas que están participando en cada uno de los subsectores, pues habrá empresas que tienen márgenes por encima o por debajo de este promedio, en donde este promedio se vuelve un buen valor de referencia para saber qué tan bien o qué tan mal me puede estar yendo a mí en mi empresa dentro de este subsector de actividad económica. Cuando queremos ver, como ustedes lo saben, el gobierno nacional quiso tener una clasificación empresarial que en este momento del país se vuelve supremamente potente, porque es una clasificación en función de las ventas, en función de la capacidad que tienen las empresas de generar ventas y de generar liquidez, y en la medida en que esa función es la que más se va a ver afectada por las condiciones sociales y económicas que estamos viviendo en este momento, pues la posibilidad de focalizar recursos para microempresas afectadas por esas ventas va a ser muy importante. Aquí lo que nosotros queremos ver es, dado que el gobierno cambia para su política pública la clasificación empresarial, que está asociada tradicionalmente al número de empleados hacia las ventas, pues lo que queremos ver es cómo está distribuido el personal ocupado en esas grandes divisiones en función del tamaño empresarial. Entonces, aquí lo que vemos claramente es que
buena parte del empleo del comercio minorista, que es el 64.2% del empleo de comercio minorista, pues está asociado a empresas grandes, porque son esas grandes cadenas de almacenes o, por ejemplo, esas unidades empresariales que representan las tiendas de descuento duro, que están presentes en más de 978 municipios del país en ese momento, por ejemplo. Entonces, vemos cómo en el comercio minorista el 64.2% del empleo o del personal ocupado se encuentra concentrado en actividades de comercio al por menor, y vemos cómo en el caso del comercio mayorista ya tenemos un empate, casi que empate técnico entre las empresas medianas y las empresas grandes, llevándose más del 70% del personal ocupado en las actividades de comercio mayorista. Mientras tanto, en comercio de vehículos y automotores tenemos una división casi que homogénea entre empresas pequeñas y medianas frente a empresas grandes en la distribución del empleo. Y esa distribución del personal ocupado, pues vuelve y sucede de forma heterogénea en cada uno de los 20 subsectores que nosotros estamos planteando, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el subsector 4761, que es el que nosotros llamamos de comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería, pues vemos rápidamente cómo el 23% del personal ocupado se encuentra en empresas pequeñas, el 26% en empresas medianas y el 48% en empresas grandes asociadas a ese comercio minorista de libros, periódicos y artículos de papelería. Y como siempre ha sido importante para nosotros transversalizar el enfoque de género en nuestras operaciones estadísticas, pues también podemos ver algunas brechas de género en las actividades de comercio minorista, en donde vemos claramente cómo en el comercio al por menor de textiles tenemos una ocupación prácticamente feminizada, con el 69% del personal ocupado correspondiente a mujeres, mientras que las actividades de comercio de partes, piezas, autopartes y accesorios para vehículos, pues representan la participación más baja de mujeres dentro del personal ocupado, con una participación del 30.2% para un total general de las actividades de comercio, viéndose representadas con un 46% de su personal ocupado correspondiente con mujeres. Y cuando queremos ver esa participación de mujeres en los diferentes tamaños empresariales que nosotros podemos verificar, vemos que ese 46% de participación de mujeres en el total de las actividades de comercio, pues se hace muchísimo más grande en las empresas grandes, en donde no más ese 46.1% de participación de mujeres en la barra gris que ven a la derecha del total de la encuesta de comercio se manifiesta con un 46.9% de las empresas grandes, en donde en esas empresas grandes pues tenemos una mayor participación de actividades de comercio minorista, específicamente de alimentos, o empresas de textiles, como lo pudimos ver, con una alta participación de mujeres en sus unidades económicas empresariales. Asimismo, tenemos la posibilidad de generar estadísticas asociadas con el concepto de productividad. Aquí fundamentalmente lo que queremos mostrarles es, a partir de los datos de la encuesta anual de comercio, es en cada uno de los 20 subsectores cuántas personas necesitamos para poder generar 1.000 millones de pesos en ventas, no en valor agregado, sino en ventas, tenemos que hacer la precisión, en ventas en
los 20 subsectores del sector comercio. Entonces, aquí lo que vemos es que en el subsector en el que se necesita más personal ocupado para generar 1.000 millones de ventas, pues es el subsector de comercio al por menor de farmacéuticos, cosméticos y artículos de tocador, en donde necesitamos 5.4 personas requeridas para generar 1.000 millones de ventas, porque se requieren asesores comerciales y personas que estén induciendo al cliente a poder generar una venta efectiva finalmente. Tenemos otros subsectores como el comercio al por menor de textiles, altamente feminizado, como lo vimos en la diapositiva anterior, en donde se requieren 7.6 personas ocupadas, 69% de ellas mujeres, para poder generar 1.000 millones de ventas al año. Mientras tanto, el comercio de vehículos automotores se destaca en 2018 como el subsector que requirió menos personal ocupado para generar 1.000 millones de pesos en ventas. Entonces podemos decir que casi una persona ocupada en comercio de vehículos automotores es el estándar es que genere 1.000 millones de pesos de ventas al año. Pues eso se puede traducir en cuántos vehículos de gama alta o de gama media o baja que tienen que ser vendidos en el año por cada una de las personas ocupadas en el comercio de vehículos automotores. Aquí lo que vemos es una cosa supremamente importante de por qué fue fundamental la redefinición de la clasificación empresarial por parte del Ministerio de Comercio gracias a ese decreto 957 de 2019. Como lo habíamos mostrado anteriormente, habíamos dicho que en promedio el sector comercio requiere 2.4 personas ocupadas en 2018 para generar 1.000 millones de ventas. Pero es en las pequeñas empresas en donde ese promedio se vuelve más alto, casi el doble. Se necesitan 4 personas ocupadas para generar 1.000 millones de ventas. ¿Eso qué significa? Que la productividad media de las pequeñas empresas, pues es una productividad que es mucho más baja y por consiguiente requiere ayuda del gobierno, requiere créditos especiales, requiere estrategias focalizadas. Entonces, gracias a que con estos nuevos criterios de clasificación empresarial vemos claramente cómo las empresas pequeñas necesitan más gente para generar el mismo volumen de ventas que una empresa grande o una empresa mediana, pues es necesario que haya ayudas de las políticas públicas para que las empresas pequeñas del sector comercio puedan ser más productivas y podamos resolver estas brechas de productividad. Entonces, con este tipo de análisis, que son solo antojos de los posibles análisis que podemos hacer de la mano con FENALCO, con quien vamos a tener una agenda muy importante de visibilización de los resultados de esta encuesta, pero también que las empresas pueden empezar a utilizar, venga, ¿será que a mí sí me está yendo como al promedio de los empresarios en mi subsector? ¿Será que sí estoy teniendo la misma capacidad de generar el mismo volumen de ventas por el personal ocupado que tengo? ¿O será que mi margen comercial efectivamente sí es o sí está al menos cercano al promedio del que se está dando en la industria? Son decisiones muy importantes que nosotros queremos poner o visibilizar al servicio de nuestras empresas aliadas, que son las que nos responden, más de 10.000 empresas que nos permitieron dar estos resultados muy valiosos para el país. Queremos también invitarlos o antojarlos no solo con esos indicadores, sino con esta importante apuesta que el gobierno nacional dejó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo como agenda de prospectiva país del señor presidente de la República, Iván Duque, en donde para poder tomar mejores decisiones el país quiere contar con un censo económico que queremos desarrollar en 2021, en donde ustedes
saben que un censo económico es hacer lo mismo que hacemos con la encuesta de comercio para todas las actividades económicas, pero sin distinguir si son empresas formales o informales o sin distinguir cuáles son sus umbrales de ventas o sus umbrales de personal ocupado. Es decir, es una operación censal con un máximo nivel de cobertura, con un máximo nivel de desagregación geográfica, en donde queremos producir qué hace la gente, cómo lo hace y en qué contexto. Nuevamente, el paradigma estructura, comportamiento, resultado, pero además de estructura, comportamiento, resultado, paradigma de la organización industrial o de la organización empresarial, queremos poner el contexto, es decir, qué está pasando con el contexto institucional, las normas sociales, las reglas de juego, el cooperativismo, la asociatividad, que son esas cosas que nos permiten acercarnos a un concepto de formalidad o informalidad empresarial de una forma continua y no dicotómica como lo hemos visto en el pasado en el país. Como ustedes lo pueden ver, vamos a tener una cobertura masiva en ese censo económico 2021 de todas las actividades, en donde por primera vez en la historia del país vamos a ver a la construcción y vamos a ver al transporte y almacenamiento en una foto estructural de ingresos, costos, personal ocupado, rendimientos, uso de tecnología, uso de capacidades alternativas de generación eléctrica, una cantidad de elementos que vamos a incorporar en este Censo Económico 2021, en el que vamos a hacer participación en los 1.103 municipios y 18 corregimientos departamentales y la isla de San Andrés del país. Nuestro periodo de referencia va a ser 2020, un periodo de referencia fundamental porque vamos a poder ver los efectos y cuál fue la afectación más importante que tuvo sobre toda la estructura económica colombiana de esta pandemia que nosotros estamos viviendo en el país. Y vamos a fusionar en la medida en que los formularios de las encuestas estructurales de industria, comercio y servicios dirigidos a la mediana y grande empresa contarán con los módulos especiales que permitan asegurar la información a nivel de establecimientos y poder ser incorporada a la base de datos del censo económico. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a aglutinar esfuerzos para no repetir o duplicar reportes de información, sino para poderlos optimizar y poder garantizar que la desagregación de las medianas y grandes empresas del sector comercio, que sabemos que tienen una gran atomización en términos de establecimientos, se pueda hacer visible en el marco del censo económico. Un censo económico que nos va a permitir conocer la totalidad de la estructura económica del sector comercio, tanto formal como informal, y por consiguiente pensar en una nueva y única formalidad en el país, como una nueva visión de desarrollo empresarial, nos va a permitir resolver o ser la capa económica del catastro multipropósito, es decir, en esa apuesta que tiene el señor presidente de la República de actualizar al 65% del área del país con información catastral de calidad, pues el censo económico le va a dar la capa económica a esa información catastral y sobre todo nos va a permitir conocer de primera mano cuál es esa radiografía de la formalidad y cómo se parece o qué tan distinta es de la radiografía de la informalidad para que a los informales, más allá de decirles, venga, es que tienen que ser formales o si no, no pueden existir, los podamos inducir con una relación beneficio-costo en donde los beneficios de la formalidad sean más altos que los costos de formar parte de ella para que el país pueda avanzar en la formalización empresarial tan importante para el sector comercio del país. Ese era como el mensaje que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Agradecerles su participación.
darle la palabra al doctor Cabal si tiene algunas inquietudes y de pronto abrir a preguntas del público en general para que nosotros podamos acompañar este ejercicio de rendición de cuentas con nuevos desafíos que seguramente las preguntas que nos hagan nos pueden plantear. Doctor Cabal. Doctor Cabal tiene su micrófono apagado. Sí, disculpe, director, muchas gracias. No, estaba agradeciéndole su detallada presentación, que es una presentación además con una elaboración técnica muy importante, que muestra la importancia del por qué las empresas deben de colaborar en la información que el DANI está investigando y está procesando como punto de referencia fundamental de lo que es la dinámica de los distintos sectores de la economía. Como quedó evidenciado en su presentación, pues el comercio es un sector vigoroso en la producción, en la generación como parte de todo el eslabón de la cadena productiva o digamos el último eslabón que es la entrega de los productos y servicios al consumidor final. Y en ese sentido, pues el dinamismo de la producción, digamos, en el valor agregado del Producto Interno Bruto del país, pues las cifras que usted ha mostrado son elocuentes. Igualmente, en lo que es la generación de empleo, teniendo en cuenta que lo que estamos hablando hoy o su presentación trata sobre todo del comercio formal y organizado. Si a eso le sumamos, según las mismas cifras del DANE, del 48% de la actividad informal, pues nos podemos dar cuenta de qué tan dinamizador y qué tan importante es para la vida de los colombianos como fuente de ingreso, como fuente de empleo, la actividad del comercio. O sea que yo creo que aquí queda claramente demostrado. Quiero decirle que me sorprendió gratamente en su presentación la gran desagregación de los sectores del comercio. Esto nos da una idea, por ejemplo, de cuando le preguntan al ministro de Comercio, al ministro de Trabajo, al ministro de Salud, qué sectores se deben de ir reabriendo gradualmente con la economía, se da uno cuenta de la importancia que todos tienen y que quizás aquí hay una fuente de información bien importante para esa toma de decisiones. Y quería hacer otro comentario que me parece fundamental, y es lo competitivo que es el sector, pero también cuando usted habla de un margen bruto del 20%, si uno analiza a esos márgenes lo que son los gastos fijos, los que son los gastos financieros, los gastos de nómina, de empleo y finalmente impuestos, pues corroboramos lo que siempre hemos dicho, el comerciante en Colombia hace un gran esfuerzo, contribuye de una manera importante a la economía, pero sus márgenes al final son márgenes pequeños que se compensan, digamos, con los grandes volúmenes. El otro comentario que yo quería hacer es la importancia que tiene el censo económico. Por supuesto que sabemos de las dificultades financieras que en este momento puede tener el país producto de la tensión del COVID, pero también consideramos que para la economía, para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, sobre todo en materia de políticas públicas económicas y sociales, el censo económico es fundamental y nosotros como FENALCO acompañamos la idea de que lo podamos de todas maneras hacer en el año 2021 como está previsto. Y el último comentario que quiero hacer es la importancia que tienen las tiendas de barrio, que quizás hay que evidenciarlas más en el censo económico, un módulo que podríamos inclusive trabajar conjuntamente el DANE y FENALCO para la investigación. En nuestros registros, las tiendas de barrio hoy representan en sus ventas entre un 42 y un 48% del canal, especialmente de abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad. O sea que es un canal supremamente importante que está en ese borde entre la formalidad y la informalidad, que es muy importante, como decíamos en la reunión pasada, fortalecerlo. Y el censo económico es una
digamos, una herramienta fundamental para generar mucho más información de este importante canal como que es para la industria del país. Y en ese orden de ideas, quisiera hacer un comentario que no está en su presentación, pero que surgió un poco de mirar estas cifras, y es que a veces en esta época del COVID se ha hablado mucho de la especulación de algunos precios de algunos alimentos o bienes de primera necesidad, y a veces se ha señalado a las tiendas o se ha señalado al supermercado. Y yo sí quisiera anotar, sobre todo de cara a los participantes y también como reflexión para el DANE, que muchas veces estos precios vienen dados de la cadena de proveedores, pero que en esta época del COVID el elemento del transporte está jugando de una manera adversa en el tema de los precios, dado que por las características del confinamiento, de las excepciones permitidas, pues los tenderos o los comerciantes muchas veces reciben el transporte de los bienes que van a vender, pero esa carga se le ha duplicado o se le ha elevado, producto que el transportador no puede devolverse con lo que se llama la carga compensada o con otra carga, lo cual hace que el flete sea mayor porque se devuelve vacío a sus puntos de origen. Entonces, simplemente para tener en cuenta, porque muchas veces la Superintendencia de Industria y Comercio, pues coge al eslabón más débil de la cadena y al más visible, y en ese sentido es fundamental que se tenga pues esa situación como un marco de referencia. No me queda sino felicitarlo, director, a usted, a todo su equipo, decirle que sigue contando con el acompañamiento de FENALCO, que respetamos profundamente las estadísticas propiciadas por el DANE y que obviamente queremos construir hacia el futuro para el beneficio de la información económica del comercio en Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cabal. Y efectivamente, como usted lo mencionaba, creo que aquí hay un par de diapositivas que van a ser muy útiles para esos diálogos fructíferos del sector comercio con el gobierno, porque no más, por ejemplo, en esas actividades en las que se necesitan menos personas ocupadas para generar más ventas, pues rápidamente uno podría pensar en que es un indicador indirecto de bajo contacto social de las personas ocupadas para generar esas ventas, y rápidamente podrían ser actividades o subsectores que rápidamente se pueden reactivar en este ejercicio de reactivación económica tan importante, gradual, inteligente, pero muy importante, porque no más ya los datos de mercado laboral que publicamos el pasado 30 de abril nos daban unas señales de alerta sobre la afectación de este confinamiento sobre la estructura del mercado laboral. Y cuente con nosotros, como lo habíamos hablado previamente en una reunión bilateral de nuestros equipos de trabajo, pero acá podemos hacerlo público, la voluntad y el compromiso del DANE para trabajar de la mano con FENALCO para empezar a perfilar mejor a las tiendas de barrio dentro del punto de vista de la producción estadística que tenemos en el país, que seguramente va a ser incluido completamente en el censo económico, pero en el interín ver qué operación estadística podríamos desarrollar para tener una información muy valiosa de lo que está sucediendo en ese canal tan importante para todos los colombianos como son las tiendas de barrio. Muchas gracias por sus palabras y por su interés y por su apoyo en el desarrollo de este ejercicio. Y bueno, abriríamos a preguntas si las hay. Yo agradecería al moderador de esta sesión que nos apoye en indicarnos si tenemos preguntas o si no, dar finalizada la sesión. Bueno, pues un saludo muy especial a todos los participantes. Esta es una información que vamos a publicar, que con el apoyo de FENALCO también vamos a difundir por diferentes canales, una información que puede ser útil y que, a pesar de que date del 2018, es una foto estructural muy precisa en la que seguramente frente a una línea de base de recuperación y de definición de criterios de reactivación va a ser bastante pertinente
para que el país pueda acertar y pueda cumplir exitosamente ese propósito que tiene el señor presidente de garantizar una reactivación de la economía gradual, inteligente, pero sobre todo que nos ponga a crecer a los niveles que veníamos creciendo el año pasado o más. Así que muchas gracias a todos. Doctor Cabal, un Muchas saludo gracias. muy especial. Muchas gracias, doctor Que Oviedo. estén muy bien. Hasta luego.